Amén, gloria al Señor. Pueden tomar asiento, saludamos a todos los que están en este lugar y a los que nos están viendo por las redes, bendiciones de lo alto. Y bueno, como hoy estamos en culto de doctrina y tenemos un énfasis que hemos estado llevando durante este año y es conocer manteniendo la libertad en Cristo, y en este trimestre estamos haciendo énfasis en las disciplinas espirituales y hemos estado aprendiendo la importancia de la oración en nuestra vida y cómo nos fortalece y cómo nos liberta la oración. Pero en el día de hoy vamos a iniciar con otra disciplina y es la palabra del Señor. Día a día nos enfrentamos a circunstancias y a situaciones en nuestra vida cotidiana que no sabemos cómo resolver. Y aún siendo creyentes, entramos como en una contradicción, porque nuestra mente piensa una cosa, nuestras emociones sienten otra, y lo que decimos y hacemos son diferentes. Y hay como unos choques emocionales. Pero está la palabra del Señor, la cual nos liberta y nos trae nos ilumina el camino para nosotros poder enfrentarnos día a día en nuestros diferentes quehaceres. Y por eso la palabra de Dios nos transforma y nos liberta. Y hoy vamos a estar estudiando de qué manera podemos tomar la palabra de Dios más que información, más que solamente tener conocimiento de ella. La palabra de Dios es tan poderosa que transforma nuestra mente y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, en primer medida, el estudio de la palabra del Señor, más que acumular datos históricos o teológicos, es la forma en la cual Dios la utiliza para moldear nuestra voluntad y podamos comprender y conocer la voluntad de Dios, que lo describe la palabra, que es agradable y perfecta. Así que en primera medida tenemos un conocimiento relacional con Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos conocer al autor de este libro que es tan hermoso, la palabra del Señor. Hoy la tenemos así escrita, pero en tiempos antiguos la palabra se transmitía de forma oral y luego se fue haciendo la parte de la escritura, y hoy en día podemos gozarla y tenerla de diferentes formas. La tenemos así en forma física, pero también la tenemos en forma digital. Junto como ha avanzado la tecnología, así mismo ha avanzado la forma de cómo podemos acercarnos a la palabra del Señor. Entonces, tenemos ese conocimiento relacional de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Conocemos quién es Dios en su esencia. Dios es soberano, es eterno, es santo, es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente, y podemos decirlo con seguridad y con certeza porque empezamos a tener una relación con Dios, más que una información de Dios. Es tener esa relación de Dios. En segunda medida, cuando estudiamos la palabra del Señor, vamos a filtrar lo que el mundo nos está diciendo y nos está informando, y se transforma en esos principios y valores éticos en los cuales podemos mirar y conocer la esencia de Dios y la relación que tiene Dios con el hombre y el hombre con Dios. Podemos conocer entonces quién es Dios en su esencia y cómo quiere que el hombre se relacione con él. Vamos a renovar nuestra mente porque empezamos a filtrar los principios éticos y morales que están constituidos en la palabra del Señor. Por eso Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Y entre estos mandamientos están divididos en 3 categorías. Uno, que es relación con Dios.
otra que es relación con el prójimo y otra relación con nosotros mismos. Así que Dios empieza a hablarnos y a transformarnos a través de su palabra. Pero otro aspecto importante que encontramos en la palabra de Dios y cuando nos acercamos a ella es que podemos fortalecer nuestras emociones para enfrentar las crisis. En la palabra del Señor encontramos diferentes situaciones que se enfrentaron muchísimos personajes, donde su fe fue confrontada, pero también su ética y su moral fue confrontada. Y cómo ellos salieron de esas diferentes crisis. Pero también la palabra nos enseña de decisiones incorrectas que algunos personajes tomaron y los cuales los llevaron a sufrir o a alejarse de Dios. Y esto se convierte para nosotros hoy en día en lecciones de vida. Y esto nos ayuda a nosotros también a tener esa resiliencia y fortalecernos en la fe. Así que la palabra del Señor nos va llevando paulatinamente a acercarnos a Dios. Por eso el estudio de la palabra de Dios debe ser un hábito constante, debe ser un estilo de vida. No acostumbrarnos a que sea solo un evento, de vez en cuando acercándonos a la palabra del Señor, o que sea solamente un requisito para sentirme bien. No, el estudio de la palabra de Dios es para acercarnos a Dios, tener ese conocimiento relacional con Dios, para renovar nuestra mente y nuestros pensamientos y renovar nuestras emociones, y también para fortalecernos en nuestras emociones y saber las decisiones que debemos hacer día a día. Por lo tanto, en primera medida, la palabra del Señor se convierte en nuestra guía y ese fundamento que nos liberta. Y quiero que vayan conmigo a Salmo 119, 105. Salmo 119. ...119, 105. Y vamos a leerlo todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuevamente, lámpara a mi camino. Este salmo nos indica una gran verdad. Jesucristo comienza a libertarnos cuando conocemos la palabra. Jesús dijo que si conociéramos la verdad nos iba a hacer ¿qué? Libres. La palabra del Señor es la verdad. Por lo tanto, este salmo me está invitando a que me acerque a Él, a su palabra, la cual va a iluminar mi camino. Y el camino es el transitar diario, el transitar continuamente. En ocasiones nos vamos a estar inmersos en situaciones en las cuales nuestra mente se nubla, nuestras emociones nublan nuestro buen juicio. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, se convierte en esa lámpara que guía mi camino y ya no voy a caminar a ciegas, porque puedo tropezar y puedo caer, resbalar y en fin. Número 2, Juan 8:32. ¿Por qué la palabra del Señor es nuestra guía y nuestro fundamento para la libertad? Juan 8, versículo 32 dice, y la verdad, ¿qué dice? Y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Una revelación de la verdad. Cuando nos acercamos con ese corazón contrito y humillado delante del Señor y su palabra empezamos a leer,
entonces vamos a conocer la verdad revelada de parte de Dios. Cuando no nos acercamos a las Escrituras, hay una ceguera espiritual, hay una ignorancia espiritual. Pero cuando nos acercamos a ella, se rompen esas cadenas de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Porque nos dice que conoceremos a Jesucristo y Jesucristo es el que nos liberta de las cadenas del pecado y de la muerte. Por eso es importante acercarnos a ella como esa guía y ese fundamento de nuestra libertad en Cristo Jesús. No podemos nosotros vivir continuamente sin las instrucciones que nos da el Señor. La oración y el estudio de la palabra del Señor van juntas, van unidas. Porque nos relacionamos con Dios a través de la oración, pero Dios se revela a través de su palabra. Y podemos conocer sus pensamientos y qué es lo que Él desea, cuáles son esos pensamientos de bien para el ser humano. En el versículo 36 nos dice del mismo Juan: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Para conocer a Jesucristo necesito estudiar la palabra del Señor. Necesito acercarme a Jesús. Y fuera de repetir una oración de arrepentimiento, necesito conocer al que me va a redimir y se llama Jesucristo. El estudio de la palabra fortalece mi fe y puedo vencer la tentación. La fe no es un momentico, la fe no es algo, no es un sentimiento pasajero. La fe es la esencia de lo que nosotros creemos. Por eso necesitamos entonces acercarnos con fe a la palabra del Señor. Y quiero que vayan conmigo a Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Cómo vamos a adquirir la fe? Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra ¿de quién? De Dios. Y si miramos bíblicamente qué es la fe, dice que la fe es la certeza y la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Para tener esa certeza y esa seguridad y la convicción de lo que no se ve, necesito acercarme con fe a la palabra del Señor para cada día ir adquiriendo el conocimiento de Dios y mi fe sea fortalecida. La fe se crece al oír y también al estudiar la palabra del Señor. También me dice que sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Si queremos agradar a Dios, entonces necesito desarrollar ¿mi qué? Mi fe. Y para desarrollar mi fe necesito estudiar la palabra del Señor. Porque o si no, entonces será una fe débil e inestable. Y voy a ser como las olas del mar, que vienen y se ¿qué? Y se van. O seremos como la gelatina, así, toda blandengue en nuestra vida espiritual y aún en nuestras decisiones. Entonces necesitamos estar firmes en la fe y para ello necesito estudiar la palabra del Señor. También es un arma poderosa. El estudio de la palabra es un arma poderosa que el Señor nos ha dado para que podamos vencer los ataques del enemigo.
Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, ¿qué? Contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Es decir, que ¿en dónde vamos a guardar la palabra del Señor? En nuestro corazón. Pero no es en este corazón que palpita. No, el corazón está hablando aquí, bíblicamente, en la mente. Guardar los dichos del Señor, su palabra, en nuestra mente. ¿Para qué? Para que cuando vengan los días difíciles, cuando vengan los días malos, recordemos su palabra, nos fortalezca y podamos nosotros salir victoriosos. Y hay muchísimas promesas en la palabra del Señor, la cual nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Pero también encontramos en la palabra del Señor, palabra en la cual nos da ánimo y exige a que nuestra alma le alabe y le exalte, porque Él es Dios y porque Él es soberano y porque Él tiene control de todas las cosas. Jesucristo se vio enfrentado muchas veces a muchas tentaciones. Y en Mateo capítulo 4 encontramos cómo el Señor venció las tentaciones. Y aquí está descrita una, porque Jesucristo se enfrentó a la tentación tanto física, emocional, espiritual. Y en todas ellas pudo salir victoriosos porque recordaba la palabra de Dios que había sido enseñada y la tenía guardada en su corazón, enseñándonos que nosotros podemos utilizar esta arma poderosa para vencer todos los ataques del enemigo que quiera perturbar nuestra mente, que quiera perturbar nuestras emociones y quiera perturbar nuestra vida espiritual. Y Jesús decía, y respondió Jesús, escrito está. Cuando dice escrito está aseverando una verdad. Y cuando le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, ¿de quién? De Dios. La palabra del Señor es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reagudir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Así que necesitamos la palabra de Dios como ese escudo protector contra la tentación. La tentación viene, mis hermanos, todos los días. Pero puedo vencer la tentación cuando tengo en mi mente, en mi corazón, la palabra de Dios. Y cuando quiero agradar a Dios. Jesucristo salió victorioso de todas las tentaciones. Aún cuando lo estaban enjuiciando, decían, no encontramos en él nada que malo. ¿Por qué llevarlo a juicio? Pero Jesucristo, por amor a toda la humanidad, dice la palabra, que se dio a sí mismo para traernos libertad. El estudio de la palabra del Señor no solamente va a instruir o informar nuestra mente, sino que va a transformar nuestro comportamiento. Y a esto es que debemos llegar nosotros como hijos de Dios, de tener esos hábitos espirituales, estas disciplinas espirituales, la oración y con ello el estudio de la palabra de Dios para transformar nuestro comportamiento.
Porque en ocasiones solamente tenemos la palabra como mera información o mero estudio teológico, pero nuestras acciones, nuestro comportamiento no ha sido transformado ni cambiado. Y hoy en día necesitamos marcar la diferencia como pueblo de Dios cuando caminamos en fe, escuchando la palabra de Dios, y cuando Él nos habla que necesitamos cambiar nuestras actitudes, aquellas actitudes que no le agradan. El Espíritu Santo nos habla constantemente y nos hace ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros sabemos qué cosas le agrada a Dios y qué cosas no le agrada a Dios. Y aún así insistimos en andar en malos caminos. Y Jesús empieza a darnos mensajes de diferentes formas, a decirnos: mire, yo di la vida por ti. Te amo de tal manera que morí en la cruz para redimirte del pecado, para que no tuvieras una muerte eterna, sino que tuvieras una vida eterna. Y que me fui al cielo a preparar unas moradas hermosas y eternas, pero allá solamente llegarán los que son limpios de manos y de corazón. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Pero no solamente allí, estudiar y que el corazón sea transformado y nuestras acciones sean transformadas. Hay otro elemento importante que es el secreto de la transformación y se llama permanencia. Permanecer. Juan 8:31. Nuevamente venimos aquí a la palabra. Juan. Porque Jesucristo es el que está hablando en estos pasajes y está diciendo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús está buscando discípulos. Y aquí hay una gran diferencia de ser religiosos a ser discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús se distinguían por su forma de hablar, por su forma de actuar y por su forma de ver el mundo y de ayudar a la sociedad. Por eso dice aquí la palabra del Señor, que si permanecemos en la palabra del Señor, verdaderamente vamos a ser discípulos ¿de quién? De Jesucristo. La iglesia está constituida por personas que creen y siguen a Jesucristo, sus enseñanzas, pero también está constituida por sus discípulos. Tú y yo, al conocer a Jesucristo, empezamos a hacer un proceso en nuestra vida de cambio y de transformación para convertirnos en discípulos de Jesús. Permanecer a ese llamado que Él nos hace, de quedarnos con Él, de quedarnos en su palabra para nosotros poder ser libres y gozar de la libertad que Él nos dice. Si perseveramos en la palabra del Señor, vamos a disfrutar de las bendiciones en medio de las situaciones que vivamos en nuestra vida cotidiana. Porque la palabra del Señor no me muestra una vida cristiana sin sufrimiento. La palabra del Señor me muestra una vida cristiana con sufrimiento. Pero la esencia es que Cristo está con nosotros para ayudarnos a llevar la carga, para ayudarnos a perseverar en la fe en los momentos de crisis, cuando nuestra fe está siendo confrontada por las diversas pruebas que podamos tener. Y podemos darle gloria y honra al Señor. Santiago nos dice que podemos perseverar en la fe cuando estemos en diversas pruebas. Santiago dice 1:25:
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado significa doblemente feliz. Y seremos felices en lo que hacemos cuando estemos perseverando en la palabra del Señor que nos trae libertad. Por eso nos invita a que no seamos tan solo oidores, sino siendo hacedores de la palabra del Señor. Si la palabra del Señor me dice que no debo mentir, entonces en mis acciones, cuando busco la palabra y esté siendo tentada a mentir, recuerdo la palabra para ser libre y no caer en esta tentación. O si me veo tentada a coger cosas que no me pertenecen, entonces recuerdo la palabra y me acerco a ella, y entonces no voy a ser un oidor olvidadizo, sino que lo coloco en práctica. José, una de las experiencias de José, cuando se enfrentó a la tentación, él expresó y dijo que él no quería defraudar a Dios ni a su patrón, que era Faraón. Dijo: ¿cómo voy a defraudar a mi Dios y al Faraón que ha creído en mí y me ha puesto como administrador? ¿Saben, mis hermanos? Así debemos de ser con la palabra del Señor y cuando estemos enfrentados en nuestra fe. Pensar primeramente que debemos de agradar ¿a quién? A Dios. Y para no caer en la tentación, debo de recordar la palabra de Dios cada día en mi mente y en mi corazón, para no defraudar a Dios, ni tampoco pisotear la sangre de Cristo que fue derramada y dada en la cruz del Calvario. Porque una vez que conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, por su sangre preciosa que nos redimió, debemos de respetar y honrar ese sacrificio. ¿Y cómo lo debemos hacer? ¿Cómo honramos? Cuando coloco en práctica su palabra y no tengo en poco ese sacrificio en la cruz del Calvario. Se convierte entonces en una disciplina diaria. Ese es el secreto de la transformación. Cuando se convierte este hábito cotidiano en mi vida. Así como nosotros desayunamos, almorzamos y comemos, nos alimentamos y alimentamos este cuerpo, necesitamos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu diariamente. Y necesito entonces acercarme a la palabra del Señor con el consejo que Dios le dio a Josué. Ese consejo tan hermoso. En Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿qué? Te saldrá bien. Y más abajito dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas, ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El de meditar la palabra día y noche exige que seamos nosotros esforzados y ¿qué? Y valientes. Esforzados y valientes. Para tener ese hábito y ese alimento diario. Si no nutrimos nuestra mente, si no nutrimos nuestro espíritu, nuestra alma, fácilmente vamos a flaquear y vamos a caer en la tentación. Por lo tanto, necesito renovar mi mente constantemente.
constantemente. El consejo que da el apóstol en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: mira, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. La Biblia rompe todos los esquemas de este sistema del mundo. Los rompe y los quebranta y establece entonces unos principios y unas verdades espirituales que las encontramos en la palabra de Dios, y por lo tanto nuestra mente va a ser renovada y va a ser ¿qué? Transformada cuando estudio la palabra del Señor. Y el apóstol entonces dice también en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura ¿qué? Es. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y me está hablando de una transformación y de un cambio de nuestra mente, nuestros pensamientos, y con esto baja nuestro corazón, y cuando baja nuestro corazón podemos hacer. Eso se llama renovación totalmente, una renovación integral. Porque un creyente que no estudia la palabra del Señor se va a volver fácilmente a esas viejas costumbres y a esos viejos hábitos que los esclavizan. Y nos convertiremos entonces en ese pueblo rebelde como el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas. Dice que el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas pereció por falta de ¿qué? De conocimiento, de conocer a Dios y de colocar en práctica la ley de Dios. Y en esta noche nos está invitando la palabra del Señor a que nos acerquemos confiadamente en ella para capacitarnos para hacer toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice cómo está constituida la palabra del Señor. Versículo 16: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿qué? Toda buena obra. Para toda buena obra. Y también nos dice en 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué, de verdad. El Señor nos da instrucciones de cómo acercarnos a la palabra de Dios. Y nos dice que nos acerquemos confiadamente porque ella fue dada por Dios. Es el aliento de Dios que está aquí. Y que nos ayuda a nosotros para que nos capacitemos y podamos enseñar a otros, a instruirlos, a acercarse a Dios. Pero también me dice que redarguye. O sea, mueve nuestras entrañas, mueve nuestros pensamientos, discierne las intenciones de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos revela y nos muestra cómo está nuestra vida espiritual. Y cuando nos confronta, tengo que tomar decisiones y arrepentirme de mi pecado y acercarme a Dios y no volver a cometer esos mismos pecados y corregir mi caminar. Y el corregir a caminar es un proceso de santificación
que Dios lo hace a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y cuando conocemos a Jesús. Dios quiere un pueblo sin mancha. Está buscando un pueblo santo en medio de toda esta humanidad. Pero para poder permanecer en santidad, necesito ir todos los días al trono de la gracia, en oración y estudiando su palabra. Y cuando caiga, cuando cometa pecado, dice la Biblia que tenemos a Jesucristo, ¿el qué? El justo, para arrepentirme de todos mis, ¿qué? Pecados. Y confesar con nuestra boca, ¿para qué? Para salvación. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo evidenciamos que Dios está haciendo algo en nuestra vida? Cuando hacemos buenas, ¿qué? Obras. La fe sin obras dice que es, ¿qué? Muerta. Necesito hacer obras, obras de misericordia, pero también necesito hacer obras de perdón y de reconciliación. Perdón y reconciliación. Conmigo mismo y con el ¿qué? Con el prójimo. Y entonces seremos aprobados delante de ¿quién? De Dios. Y vamos a presentarnos con diligencia, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Y que usamos bien la palabra de ¿qué? De verdad. Afuera hay mucha información o desinformación. Y los que tenemos la verdad necesitamos defender la palabra de Dios con denuedo. Pero ¿cómo voy a defender la fe o la palabra de Dios si no la conozco, si no la estudio, si no la escudriño? Necesito equiparme integralmente para poder enseñar, para poder corregir y para poder instruir en justicia, para que estemos enteramente preparados para servir a los demás y para agradar a Dios. No basta solo con leer la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra, meditar la palabra. La palabra meditación significa reflexionar en el interior para tomar decisiones y hacer cambios en nuestra vida. Y de esa manera somos capacitados para toda buena obra. El estudio de la Biblia es el motor de la vida cristiana. No podemos decir que somos cristianos si no estudiamos la palabra. Necesitamos, cuando nos identificamos con Cristo, cuando decimos ser cristianos es porque nos estamos identificando con Cristo en todos los aspectos de la vida. En todos, no en algunos. La Biblia nos guía en la incertidumbre, cuando no sabemos qué hacer, ni qué camino tomar. La palabra del Señor nos guía, nos ilumina ese camino. Fortalece nuestra fe cuando estamos siendo probados. Fortalece nuestra fe. Y oramos para que el Señor fortalezca a muchos de nuestros hermanos que están pasando por dificultades emocionales, dificultades espirituales, por enfermedades. Oramos para que el Señor los fortalezca. La iglesia es el apoyo en oración. Pero cada persona individualmente debe acercarse a la palabra de Dios para adquirir la fortaleza que necesita y ser fuertes como la del búfalo, como lo describe la palabra, y tener la visión como del águila. Dice la palabra que Él renueva nuestras fuerzas como la del búfalo. Y la imagen del búfalo es cuando está pasando por un terreno barroso, dificultoso. Lo que él hace es agacharse con las patas delanteras, impulsarse para poder caminar y seguir adelante y vencer el obstáculo.
Para nosotros avanzar en nuestra vida cristiana, necesito postrarme en oración delante del Señor y estudiando su palabra para adquirir fuerza y salir victorioso en medio de las adversidades y en medio de las situaciones difíciles. El Señor nos guarda del pecado y de la caída, porque la palabra del Señor me fortalece, me muestra. Si hay pecado dentro de nosotros, entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y decirle: Señor, perdóname, guíame, guárdame, para no pecar contra Dios. Dice, ¿cómo vamos a hacer para no pecar contra Dios? Cuando guardamos ¿su qué? Su palabra. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. ¿Cuál es ese mandamiento? Que amemos a Dios con toda, ¿con qué? Nuestra fuerza, con nuestra mente, con todo nuestro corazón, a nuestro prójimo como ¿qué? Como a nosotros mismos. Resumió la ley de Dios en este mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, pero también amarnos a nosotros mismos. Y nos capacita para cumplir el propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios tiene planes maravillosos con la humanidad. Tú y yo hacemos parte de ese propósito eterno, de constituir una iglesia redimida por la sangre de Cristo. Y que cuando suene la trompeta final, esta iglesia va a ser ¿qué? Levantada, es decir, nosotros seremos ¿qué? Levantados. Pero aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, creyendo en la palabra, que perseveraron en la palabra, que permanecieron fieles en la palabra y que cometieron muchísimos errores, pero fueron perdonados porque se acercaron al trono de la gracia y murieron, dice entonces la promesa que entonces ellos resucitarán ¿qué? Primero. Y vamos a disfrutar de un evento maravilloso que se llama las bodas ¿del qué? Del Cordero. Y allí el Señor a cada uno de nosotros nos tiene guardado unas coronas, unos premios. Y luego que todas estas cosas pasen, dice que entonces el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá con su iglesia a reinar en este plano terrenal. Yo quiero ser parte de este pueblo redimido por la sangre de Cristo. Y te invito que en esta noche hagas parte de ese pueblo redimido por la sangre de Cristo. Sin la palabra de Dios, nuestra vida espiritual es débil, flaquea constantemente. Con la palabra del Señor vamos a tener una vida transformada, cambiada y libre en el Señor, libre en medio de todo lo que nosotros podemos vivir, libre en el Señor. La Biblia no es solo un libro, escribí esta frase. La Biblia no es solo un libro para leer, es una voz para obedecer y una verdad para vivir. La repito, la Biblia no es solo un libro para leer. La palabra del Señor está constituida por 66 libros, en 2 tomos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos la revelación de Dios para toda la humanidad que se llama Jesucristo. Y necesitamos obedecer la palabra para poderla vivir y disfrutar en este plano terrenal. Disfrutar de la vida que el Señor nos da. Disfrutar. Y aunque tengamos que padecer un poco, somos libres en Cristo Jesús. Y el gozo del Señor es mi ¿qué? Fortaleza. El gozo del Señor. El Señor nos da una paz que el mundo no la ¿qué? No la da.
Y es una paz que nosotros no podemos describir, pero la sentimos y la vivimos. Hoy en día el mundo, por sus tantos afanes, está trayendo enfermedades graves a la humanidad, momentos difíciles, confusión, frustración. Y la humanidad necesita ser libres y mantenerse en la libertad que Cristo da. Por eso necesitamos estar avivados en el Espíritu. ¿Y cómo podemos estar avivados en el Espíritu? Cuando estudio la palabra del Señor, cuando a través de la oración el Espíritu Santo empieza a reargüir mi vida y a mostrarme aquellos pasajes que fundamenta mi diario vivir. Mis amados, en esta noche, para concluir, quiero invitarles a que continuamente nos desafiemos a tener estos hábitos espirituales continuos en nuestra vida diaria. La oración y el estudio de la palabra. Apartar ese tiempo para escuchar la voz de Dios. La escuchamos cuando estudiamos la palabra de Dios. Y cuando puedo comunicarme con Dios y decirle con toda libertad cómo me siento. Y cuando le expresamos al Señor cómo nos sentimos, nos va a mostrar su palabra, la cual me va a decir qué es lo que Dios desea para mí. Y teniendo esta premisa que Dios tiene pensamientos de bien para toda la humanidad, para todos nosotros, debemos accionar todos los días. Y con pequeños cambios que hagamos de una lección aprendida, Dios va a transformar nuestra esencia y nuestro ser. Vamos a cambiar. Si todos los días hacemos lecturas y tenemos una verdad aprendida y en lo máximo voy a aplicar esa verdad aprendida en mi diario vivir. De poquitos cambios al final vamos a tener unos grandes cambios. Amén. Iglesia, les invito a que se pongan en pie. Y meditemos en esta noche. Meditemos en su palabra. Y examinémonos. ¿Cómo quiero llevar mi vida espiritual? Si quiero tener una vida espiritual débil o fortalecida o transformada y cambiada. Ya sabemos que para tener una vida fortalecida necesito tener guardada en mi corazón las Escrituras, la palabra del Señor, para no ser como el pueblo de Israel que fue destruido porque no conocía o se olvidó continuar buscando a Dios. Perseverar en el Señor. Si perseveramos en Cristo, vamos a ser verdaderamente libres. Porque Cristo se hizo pecado por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y fue libre. Y fuimos libres. Necesitamos acercarnos a Jesús. Jesús nos hace libres. Él llevó toda nuestra maldad en la cruz del Calvario. Y allí dio toda su vida por nosotros. Nos redimió con su preciosa sangre y nos libró del pecado, de la muerte. Se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Por eso en esta noche confesamos hoy su palabra, que es viva y eficaz, que discierne nuestros pensamientos. La palabra del Señor nos instruye en esta noche. Y si alguno ha pecado delante de Dios, déjeme decirte que abogado tienes con el Padre, a Jesucristo el justo.
porque de tal manera Él nos ama. Y que solamente pide que creamos en fe y que oigamos su palabra y que seamos hacedores de ella. Espíritu Santo, tú que estás en este lugar y que conoces a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y de los que están escuchando esta enseñanza, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que reargullas nuestra vida y que traigas a memoria aquellas faltas que hayamos cometido, y en el día de hoy te pedimos perdón. Y que nos limpies con tu preciosa sangre, que nos renueves y que nos ayudes, Señor, a crear estos hábitos espirituales para mantener la libertad en Cristo. Ayúdanos a perseverar en la oración, Señor. Ayúdanos a crear hábitos de estudio de la palabra para meditar día y noche en ella, Señor. Para ser plantados como árboles, Señor, y que echemos raíces en ti, Señor. Espíritu Santo, toma control de nuestra vida todos los días de nuestra vida y nuestra existencia, porque queremos establecer relación contigo, Señor, porque queremos renovar nuestra mente, Señor, y ser fortalecidos en los momentos de crisis, de prueba, de dificultad, y vencer las tentaciones del enemigo. Cuando conocemos tu palabra, podemos huir de la tentación y el enemigo entonces será destruido. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, porque te necesitamos, Espíritu Santo, para poder caminar en fe en nuestra vida cristiana, Señor. Queremos deleitarnos en tu palabra, meditar en ella día y noche, Señor, para llevar ese fruto a tiempo y fuera de tiempo, y para que nuestra vida espiritual prospere, Señor, y podamos ser victoriosos, Señor, en nuestra vida cotidiana y diaria. Así como esos ejemplos de hombres que están en la palabra, Señor, que tenían sus tiempos devocionales, tiempos de búsqueda, tiempos, Señor, de intimidad contigo, Señor, a través de la oración y el estudio de la palabra. Y fueron fortalecidos cuando tuvieron dificultades y momentos de crisis. Y en su boca solamente había palabra de alabanza y de glorificación a ti, oh Rey soberano. Y tú colocas cántico nuevo en nuestra boca, porque te conocemos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres eterno, porque tú eres el principio y el fin, Señor, porque tú eres omnipotente, Señor. Y tú nos conoces porque somos tu creación, Señor. Somos la corona de la creación. Y nos conoces, Señor. Y porque tú nos conoces, Señor, sabes cómo debemos actuar, Señor. Renueva nuestra mente todos los días, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos porque necesitamos de tu ayuda para seguir en la vida cristiana y ser tus discípulos verdaderamente. Porque fuera de ti, Señor, nada somos. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra, Señor. Y te glorificamos en esta noche y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice, amén. Los que Gloria al Señor. confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor,